Hola, hola, muy buenas noches a todos. Qué gusto tenerlos y poder saludarlos una noche más de lunes acá en el programa, en el streaming que realizamos con muchísimo cariño desde Oficina Nacional para todos los empresarios miembros de BNI Costa Rica y del país en general. Mi nombre es Roberto Mesén, orgulloso miembro de BNI Costa Rica, y para hoy tenemos un tema bastante interesante. Yo sé que siempre digo lo mismo, que es muy interesante, pero realmente es porque lo es. La verdad, como dirían, espero que también sea muy interesante para ustedes. Y hoy queremos hablar un poquito con Steven Carvajal, que ya casi le vamos a dar la bienvenida también al programa, sobre la importancia que hay de crear un plan de negocios para nuestros diferentes negocios, nuestras diferentes empresas, para poder saber a dónde queremos ir y cómo vamos a llegar hacia ahí. Pero también es muy importante poder llevar un plan de negocios, por decirlo de esa manera, a nuestra participación, a nuestra membresía dentro de BNI, para poder rentabilizarla, poder definir qué es lo que queremos y cómo llegar a ese objetivo dentro de BNI como tal. Este es un poquito el tema que vamos a desarrollar hoy y le damos la bienvenida a Steven Carvajal, nuestro director nacional de BNI Costa Rica. Steven, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Roberto, buenas noches y buenas noches a todas las personas que nos acompañan en vivo el día de hoy. E igualmente, buenos días, buenas tardes o buenas noches a las personas que se conecten en diferido eventualmente. Siempre un gusto poder compartir un ratito con mucho cariño este espacio, y si lo que compartimos aquí ayuda a que las personas que nos escuchan crezcan y vayan en ese camino de la búsqueda de la excelencia y el crecimiento, pues entonces se ha logrado el objetivo. Muchas gracias. Así es, así es. Nada más recordarles también que en este momento estamos en vivo a través de nuestras redes sociales, bueno, las redes sociales de BNI Costa Rica, de Facebook, LinkedIn y YouTube. Entonces pueden a partir de este momento enviarnos sus comentarios, sus preguntas también, que es muy importante que puedan aprovechar al experto que tenemos acá ante cualquier duda que puedan tener sobre este importante tema. Y también el video va a quedar grabado en estas redes sociales también por si desean replicarlo nuevamente y volver a estudiar un poquito lo que Steven nos va a comentar en este momento. Steven, hablábamos previo al programa, planeando un poco la transmisión, sobre la importancia que tiene un plan de negocios para el crecimiento y el desarrollo de nuestras empresas. Pero este mismo concepto, esta misma línea puede aplicarse también dentro de BNI. Desde tu experiencia y conocimiento, ¿cuál es la importancia, ya antes de entrar un poquito a desarrollar, a explicar cómo se puede desarrollar ese plan, de tener un plan, primero que todo, a la hora de ser miembro de BNI como empresario? Lo primero con lo que voy a arrancar, Roberto, y ya, bueno, vos me conocés y la gente que nos ha ido acompañando va viendo que yo soy muy enfático del poder de la visualización. Ujú. Hay que manifestar al universo, hay que manifestarse qué es lo que uno quiere, hay que compartirlo. Conste, hay un tema importante, y Tati, mi esposa, muchas veces me hablaba sobre este tema. Yo era muy dado de planear las cosas o pensar cosas y contarle antes a la gente qué es lo que quería hacer. Ajá. Esto es un proceso que tal vez no sea el ideal, y quiero hacer una gran diferenciación entre tener muchas ideas y andarle contando a la gente las buenísimas ideas que uno tiene versus específicamente establecer mi plan y tener claro hacia dónde voy con mi plan en tema de negocios. Entonces voy a hacer la diferenciación en esto. Ujú. Y hay una frase que yo tenía escrita en una pizarra en la agencia, cuando tenía la agencia, y esta frase decía: "In a world of thinkers, be a doer". En un mundo de pensadores, sea un ejecutor, o sea, un hacedor. Ujú. ¿Por qué? Porque estamos rodeados constantemente de gente que tiene ideas geniales, que tiene ideas maravillosas, que le anda contando, y mucha gente le gusta contarle a la gente todas esas ideas. Y el asunto con esto es que a veces ese mismo contarle a la gente y que la gente le diga: "Uy, qué buena idea", genera un efecto en el cerebro que viene a ser como una satisfacción y un engaño de que estoy logrando las cosas sin hacer las cosas. Y entonces hay que tener mucho cuidado en ser alguien que lo que anda haciendo es hablando y contando ideas y todo, sin realmente tener concreto un proyecto para ejecutar. Entonces quiero hacer una gran diferencia de esto. Entonces, tener mi plan,
tener mi plan y tener claro mi plan y hacia dónde ir. Y el tema del poder de la manifestación no es crear mi plan y contárselo necesariamente al mundo. Claro. Han ciertas cositas que yo puedo compartir estratégicamente, porque también eso me sirve a mí a tema de rendición de cuentas. Un poco como cuando yo le comparto a la gente que estoy haciendo o sea, un proceso de ejercicio donde implica ciertas cosas que me cuestan. Contárselo a la gente va a hacer que mucha gente me esté preguntando frecuentemente y como no quiero perder, como no quiero decir, no lo logré, eso me obliga a mí a seguir con mi disciplina o con el compromiso que adquirí. Entonces quiero hacer esas diferencias. Tener el plan y escribir mi plan. Y de nuevo, puede ser algo que yo haga a lo interno y comparta muy estratégicamente con poquitas personas. Me va a ayudar a mí a ese poder de visualización y tener claro hacia dónde quiero ir. Una meta concreta, una meta específica, algo que en el tiempo yo sé que voy a poder revisar para realizar. Ivan Meissner en algunos casos nos explica un proceso que no es propio de él, pero dentro de BNI él lo plantea, y es él, una vez definido el plan, haga la ingeniería en reversa. Por ejemplo, yo este año quiero facturar $1 millón. Ajá. ¿Qué tengo que hacer yo para llegar a facturar ese $1 millón? ¿Qué son los pasos que tengo que ejecutar? ¿Qué son los hitos que tengo que cumplir? Si mi tema es en ventas, ¿ok? ¿Cómo desarmo yo mi estructura de clientes? ¿Cuánto factura o cuánto me genera un cliente AAA? ¿Cuánto me genera un cliente AA? ¿Cuánto me genera un cliente A? ¿Cuánto me genera un cliente B? ¿Cuánto me genera un cliente C? Yo quiero hacer $1 millón, resulta que a mí un cliente AAA me va a comprar $250,000. Necesito 4 de esos. Ok, ¿qué implica para mí lograr 4 de esos? Resulta que un AA me va a comprar $200,000. Necesito 5 de esos. Resulta que un A me va a comprar $100,000. Necesito 10 de esos. Okay, ¿cuáles son los procesos que tengo que hacer yo para lograr cerrar ese negocio? ¿Cuántas llamadas tengo que hacer? ¿Cuántas visitas tengo que hacer? ¿Cuántos prospectos tengo que tener? Y esto yo lo puedo llevar a mi equipo de BNI. ¿Cómo puedo lograr esos resultados a partir de mi equipo de BNI? Para que a mí me den 10 referencias, la tasa que yo debería pensar es que yo debería dar el doble. Tengo que dar 20 referencias, ¿ok? ¿A quiénes se las voy a dar? Porque estratégicamente me podrían ayudar a generar esos contactos. Entonces eso es un poco, ok, tengo el plan, defino el plan, yo internamente ya al manifestar quiero $1 millón, tengo claridad de hacia dónde voy. Y no es un tema eventualmente de cambiar la meta. Si a la mitad del camino veo que no lo estoy logrando, primero es revisar qué no estoy haciendo para ir a este camino, porque se supone que cuando yo establecí la meta, hice la ingeniería reversiva, definí cuántas llamadas tengo que hacer, qué procesos tengo que hacer, qué trabajos tengo que ejecutar para empezar a lograr este camino. Bueno, ya voy por la mitad del año y resulta que solamente he logrado $200,000. ¿Por qué es esto? Estoy haciendo las llamadas, estoy dando las referencias, estoy haciendo la parte del trabajo que yo tengo que hacer para poder empezar a cosechar de vuelta esos resultados, sí o no. No se trata entonces de disminuir la meta y decir, no, llevo 200 en la mitad del año, me voy a poner 400 porque sí lo puedo lograr. Y eso es engañarme a mí mismo, sino ver si yo realmente puedo en el tiempo que queda ejecutar las acciones necesarias según el plan que había trazado y según los hitos que había definido que tenía que cumplir para lograr esta meta. Claro. Siempre recomiendo que esa meta sea una meta difícil, no que sea una meta fácil. Si históricamente mi tasa de crecimiento es de un 10%, lo normal es que yo diga, voy a crecer un 10%, pero eso ya lo tengo dominado, ya lo logré, ya lo logro siempre. Eso no es crecimiento, eso ya es pura inercia. Si realmente quiero crecer, lo ideal es que yo me plantee crecer 10 veces más, 15 veces más. Que me dé miedo, que me asuste, sí,
Pero ahí es donde también comparto yo mucho el tema de tener claridad de que el crecimiento que uno tiene va en efecto compuesto. El que era yo hace 5 años es diferente, el que era hace 2 años y es diferente, el que era hace 1 año es el diferente que soy hoy. ¿Por qué voy a pretender crecer de forma lineal si históricamente siempre crezco un 10%, si yo no soy históricamente y linealmente un 10% diferente cada año? Mi conocimiento ha ido exponencialmente creciendo, mi capacidad exponencialmente creciendo. Entonces ahí es a donde yo me doy cuenta que sí, difícil, sí, desafiante, sí, retador, pero puede ser más estratégico que yo pueda crecer realmente 10, 15 veces más a quedarme siempre con esa tendencia de inercia que siempre logro. Entonces ahí es donde nosotros también tenemos que plantearnos ese salto y ese crecimiento donde realmente podemos ejecutarlo. Claro. ¿Para qué nos vamos a quedar en la zona segura ahí, poquito, donde siempre podemos? Si realmente tenemos las capacidades de tener ese crecimiento. Ahora, ¿qué sí es fundamental, Roberto? Si trazamos un plan y de camino vemos que vamos desviados de esa línea de crecimiento, revisemos qué nos hace falta para acercarnos lo más posible. El tema es apunta a la luna y tira, y lo más probable es que vas a quedar en las estrellas. Pucha, yo prefiero pegarle a las estrellas apuntándole a la luna que de apuntarle al palo de mango que tengo enfrente y llegar al palo de mango que sé que de todas maneras va a llegar. Prefiero llegar a las estrellas. Claro. Entonces, dentro de esto, el asunto es tener claro que no se trata de cambiar el plan. Lo que hay que hacer es apegarse al plan. Porque lo que muchas veces sucede es que cuando la cosa se pone difícil, entonces le echamos la culpa a la meta y tiramos la toalla e inventamos otra meta y buscamos una ruta que muchas veces es tendiente más a la facilidad para nosotros. ¿Y por qué es eso? Porque no nos queremos complicar la vida. Entonces dejamos sobre la mesa plata, dejamos sobre la mesa crecimiento, dejamos sobre la mesa oportunidades, simple y sencillamente porque probablemente en el proceso estoy siendo mediocre y no me estoy exigiendo realmente las capacidades que puedo para lograr las cosas. Entonces hay que tener esa conversación con uno mismo honesta para ver cómo estamos. Entonces tal vez, no sé si eso, más bien hice un marco muy general de la pregunta que me hiciste, pero por ahí anda la cosa. No, está súper bien porque realmente ya vas incorporando varios elementos que te iba a preguntar un poquito más adelante, pero los adelantas y los logras integrar bastante bien para la introducción como tal del tema. Steven, hay algo que siempre me ha llamado mucho la atención y es, por ejemplo, como empresarios tendemos, o lo normal es crear un plan de negocio fuera de BNI. Tenemos el objetivo, la meta, esos aspectos que tenemos que ejecutar para buscar llegar a esa meta. Ingresamos a BNI, pero no logramos compaginar ese plan de negocio con BNI o viceversa, BNI con ese plan de negocio, que creo que eso es algo que muchas veces pasa también. Es decir, vemos a BNI como algo externo al negocio, no lo integramos al negocio como tal. ¿Qué tan común desde tu experiencia, bueno, como miembro de BNI, como ahora director hace 11 años, que suceda esto en los empresarios que son miembros de BNI como Costa Rica? ¿Y cómo puede tal vez contrarrestarse a eso? Sí lograr integrar BNI al negocio y al plan de negocio de cada uno de nosotros. ¿Qué tan común? Lamentablemente todavía muy común. Vemos o se ve a veces la participación en BNI, o se ve muy frecuente la participación en BNI como comprarle un accesorio a la empresa. No sé, como tener una contestadora automática o tener un sitio web. BNI es una estrategia de marketing por referencia y es una estrategia que echa a andar el capital social de los empresarios miembros para potenciar las oportunidades de negocio que pueden generarse a partir de los contactos que todos tienen. Pero no es algo que se dé solo, es algo que hay que trabajarlo. Claro. Entonces, a veces los empresarios ven esto
como si fuera clases de cívica. Esa clase que uno tenía una clase a la semana o a la quincena, e incluso en algunos casos, que BNI es semanal, donde creíamos, bueno, en cívica, donde por asistir a la clase se pasaba. BNI, si yo solo voy a la reunión, estoy dejando plata en la mesa. Porque la herramienta lo que provoca es que empresarios o profesionales que tienen ambición y aspiración de crecimiento en su negocio se junten para entender que a través del esfuerzo en común pueden lograr cosas muchísimo mayores que de otra manera solos lograríamos. Pero hay que trabajarlo. No es pagué la membresía BNI, entonces llego y estiro la mano y entonces ya las cosas me van a salir. Es como, es como pagar una membresía a un gimnasio, usar la banda nada más a correr, pero no cuidarme en la nutrición, no cuidarme en el descanso y no hacer otros ejercicios de pesa. Que el conjunto entero me va a tomar tiempo en otros espacios, sí, pero el resultado del todo me va a hacer cambiar a mí. Voy a perder peso, voy a bajar grasa, voy a subir músculo, me voy a sentir mejor, voy a estar más fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si yo en el gimnasio no solamente voy simplemente un par de veces a la semana a correr ahí en la banda y me pongo las tenis y voy y subí un ratillo y me fui. No, si yo voy y hago cardio y además hago pesas y además como bien y además me hidrato y además descanso bien y además si el trabajo está siendo fuerte cada ciertas semanas, hago descargas con la fisio, me explico, o sea, si tenés toda una estrategia, realmente vas a cambiar las cosas. Claro. Vas a cambiar vos. No va a ser inmediato. Te va a doler a veces. Vas a estar arratonado a veces. Vas a empezar a sentir diferencia. Pero sabes que las cosas están cambiando. Y a eso sumar el hecho de decir que estás en un equipo. Entonces, hay veces que uno no quiere ir a entrenar. Hay veces que uno no quiere ir al gimnasio temprano. Hay veces que uno no quiere. Pero si tenés un equipo donde tenés rendición de cuentas y te ponen en un app a ponerle foto de qué estás comiéndote y a qué horas estás comiendo y llevas el seguimiento de hidratación y entonces tus compañeros de equipo te dijeron, hey, te estamos esperando aquí en el gimnasio para hacer la rutina juntos y todo, eso te ayuda a que cuando estás sin ganas, sabes que tiene gente que te está jalando. Entonces, como un equipo, como un todo, cambia. Entonces, esa analogía trasladada a la empresa es entender que BNI va mucho más allá de simplemente asistir a una reunión, a hacer que escucho a la gente que necesita, porque ni siquiera tomo nota, ni siquiera me preocupo y durante la semana no saco el ratito realmente de forma consciente para ver cómo ayudo a la gente. Y cuando llega mi momento, yo llego y pido pretendiendo que me ayuden a mí. Cuando yo no escucho, no ayudo, no apoyo, no aporto, pero sí pretendo, espero y exijo que me ayuden a mí. Claro. Entonces, eso ya ahí estamos fregados. Pero por otro lado, si nosotros vemos BNI como algo que es un tiempo adicional que le tengo que quitar a mi tiempo de trabajo, entonces lo veo como una carga, me estorba. Entonces, la conversación va de lo que tengo que hacer para BNI. Tengo que hacer un 1-1. Tengo que escuchar una unidad de educación. Tengo que dar una referencia. Ok, vamos a ver. Cuando yo doy un 1-1, cuando yo saco el tiempo para escuchar a un compañero en un 1-1, primero estoy consolidando una relación con una persona. O sea, me estoy vinculando con otro ser humano. Estoy dedicando un tiempo para ayudar a alguien. Lo estoy haciendo de forma consciente. Eso es ampliar en mi red de contactos y mi red de relaciones. Claro. Si lo hago de una forma genuina, pues, puede que esté conociendo a una persona maravillosa, un ser humano maravilloso al que no le había dedicado el tiempo. Dedicarle ese tiempo ya de por sí es de valor. Escucha, para uno como un ser social,
Okay. Ya eso puede estar satisfaciendo una necesidad de vinculación o de compartir con otra gente. Decir que es que yo trabajo tanto que no tengo tiempo para salir con nadie. Bueno, ese tiempo lo estoy dedicando a mi negocio, estoy conociendo a alguien más. Okay. De forma consciente decido que le voy a ayudar a este empresario amigo. Cuando yo le ayudo a alguien más, esto a mí me da un cheque emocional. O sea, que es un, hey, qué chiva le ayuda a esta persona. Y estoy sembrando reciprocidad en esa persona sin querer buscar a cambio. Cuando yo escucho un podcast, no es BNI el que está aprendiendo. Si el podcast lo tiene generado BNI, el conocimiento que ya tiene. Claro. Conocimiento que yo estoy adquiriendo. O sea, es aprendizaje que yo estoy teniendo. Quien está creciendo soy yo. Y yo no puedo pretender hacer cosas distintas o maravillosas o nuevas o más creativas de lo que normalmente hago si no alimento mi mente con cosas distintas a las que ya conozco. Entonces, me estoy alimentando yo. Ese tiempo de unidad de educación, ese tiempo de podcast, ese tiempo de sentarme a leer un libro, que está creciendo soy yo, no el BNI. Entonces, de nuevo, eso va hacia mí. Cuando yo doy una referencia, saco el tiempo para llamar a otro empresario amigo o otro familiar o a alguien que conozco para darle una referencia a alguien de mi equipo, que estoy dedicando ese tiempo para ayudarle a alguien de mi equipo, de nuevo, estoy sembrando reciprocidad. Pero entonces, yo lo que estoy haciendo es poniendo semilla valiosa, poderosa en mucha gente. Hay que entender el proceso de germinación que eso significa. Si yo cuido esas relaciones, cuido esa ayuda a los demás, cuido ese apoyo, me preocupo por la gente, esto inevitablemente va a empezar a trabajar para mí y mi negocio de una forma que yo históricamente no podría hacerlo. ¿Por qué? Roberto, yo dedico una hora de tiempo una vez a la semana, bueno, 90 minutos, hora y media, 2 horas, una vez a la semana con mi equipo de BNI. Y además de eso le dedico, decir que una hora, hora y media a otro compañero de grupo. Decir que ella llevo 2 horas y media, 3 horas y media. Decir que saqué media hora para ver a quién le daba la referencia y todo, ya llevo 4 horas. Decir que dediqué una hora a leer y a preparar mi presentación, le dediqué 5 horas a BNI en la semana. Está bien. 5 horas de mi semana. Eso lo estoy haciendo en un equipo de 25, 30, 35, 40 empresarios. Yo dedico 5 a 40. ¿A cuánta gente puedo llamar yo en esa semana en 5 horas por mi negocio? ¿Qué tanto avance puedo hacer yo en 5 horas para un prospecto en mi negocio? ¿Y cuál es el potencial si yo he trabajado de una forma consciente y consistente esas 5 horas durante cierto tiempo en 40 personas en mi negocio y de repente esas 40 personas, decir que el 50% me den una referencia al mes? Estamos hablando de 20 referencias al mes. 20 potenciales contactos donde ya yo no tengo que empezar de cero a explicarles quién soy, a convencerlos, a empezar con un ir y venir de las propuestas. No, ya mi amigo se encargó de hacer eso. Claro. Entonces, el proceso de una venta, hay todo un estudio donde habla que del punto cero en el proceso de una venta a eventualmente el cierre de la venta puede haber entre 7 y 8 horas. Estoy hablando desde que arrancaste la llamada, las llamadas de seguimiento, los correos, la visita, la reunión, volviste a la oficina, preparaste la propuesta, mandaste la cotización, el ir y venir de la propuesta. Entre 7 y 8 horas. Y con las referencias de estos compañeros del grupo recibiste 20 en un mes. Decir que esas 20 ya van calificadas y categorizadas 5. 7 por 5, 35, son 35 horas. Claro. 35 horas en un mes. ¿Ok? O sea, para ser así como justo, 35 horas en un mes. Pero resulta que yo le dedico 5 horas a la semana a BNI, que son 4 semanas más. Digamos, para faulearme, que son 5 semanas. Son 25 horas versus 35. Y ojo que en 35 yo disminuí totalmente las oportunidades que me podían generar. Y eso es en 1 o 2 meses. Pero ¿qué pasa si vos sos consciente y seguís dedicándole ese tiempo a la gente y dándole cariño a la gente?
cada vez la gente va a querer ayudarte a vos de una forma exponencial totalmente mayor. Las oportunidades van a seguir creciendo y las estrategias de crecimiento por referencia son muchísimo más efectivos y la tasa de un negocio por referencia es casi un 50% más efectiva que la tasa de cierre de un negocio cuando yo arranco de cero con un total desconocido. Entonces, si yo lo veo así con data dura, la oportunidad que yo tengo de cerrar negocios apoyado en mi estrategia de capital social versus la estrategia que utilizo normalmente, si el criterio o la variable únicamente es tiempo, Roberto, si lo ves en un corto plazo, va a ser más eficiente tu estrategia a través de la plataforma de desarrollo de oportunidades con BNI a que si lo seguís haciendo solo. Claro. ¿Por qué plantear BNI como una estrategia externa a mi negocio cuando lo puedo hacer algo interno a mi negocio y estoy no solamente construyendo relaciones, estoy haciendo más amigos de verdad? Y Roberto, yo no sé vos, pero yo como empresario en este camino de empresario en los años, te llega un punto donde tus compas de vacilón, tus compas de fiesta, si no están en la misma línea de pensamiento tuya, ya no son tus compañeros de viaje. Hay que tener las amistades así. O sea, yo de repente elijo tener compañeros de viaje que están enfocados en una misma línea y un mismo, en un mismo estado de pensamiento que el mío. Y si yo en BNI encuentro a gente así, bueno, quiero que ellos sean los que se suban en mi camino, en mi vagón, en la línea de mi vida en este momento. Entonces me hace más sentido y me es más valioso eso que decir que entro y salgo sin realmente profundizar. Ahí sí estoy perdiendo tiempo. O sea, si realmente no le meto el tiempo y no le aprovecho la plataforma como se recomienda, estoy dejando sobre la mesa. Claro. Lo que voy a obtener va a ser muy superficial. Claro. ¿Cómo establecer esa hoja de ruta para llegar a este punto que vos mencionas? Es decir, dentro de esa estrategia integral, ¿cuál es el cardio o qué aspecto es el cardio, qué aspecto es la buena nutrición, qué aspecto es las pesas, por ejemplo, dentro de BNI? Creo que eso puede ser muchísimo más profundo que simplemente el planteamiento en la respuesta ante esta pregunta, Roberto. Importante para todas las personas que nos escuchan, miembros y empresarios que todavía no son miembros de BNI. En BNI todo el sistema se enseña. Si algún miembro de repente dice, es que a mí no me han explicado, yo no tuve un mentor que me ayudara con claridad a ver esto, yo lo primero que les recomiendo es revise el Business Builder, o sea, sobre cómo preparar su plan de negocios. En BNI, la estrategia, lo primero que yo le digo a la gente, es más, lo más importante, comiencen con preparar muy bien su early. Es que solamente preparar el early o el perfil gains, que es la hoja para los unos a unos, ya solamente eso le ayuda al empresario o al profesional a tener un panorama bastante claro, porque el hecho de saber cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus logros, las oportunidades que tiene, cuáles son los intereses, eso a veces la gente ni siquiera lo tiene claro. Claro. O sea, eso primero. Luego, cuando la gente se sienta y escribe cuáles son los clientes más buscados. Roberto, yo conozco mucha gente con empresa de muchos años que ellos no tienen claridad sobre a qué cliente están buscando. Han ido creciendo y han tenido resultados por dicha, porque le fueron cayendo los clientes ahí y ahí fueron trabajando y fueron creciendo y las cosas se les fueron dando bien. Pero no hay una estrategia claramente establecida sobre a quién quiero. Y la ventaja en BNI es que nosotros podemos pedir con nombres y apellidos. Claro. Entonces, si yo de verdad, y yo lo digo cuando estoy haciendo la orientación a gente que está entrando a grupos nuevos, vean, si esto fuera la oportunidad de escribirle una carta al niñito Dios, ¿qué cliente quisiera tener?
y la gente a veces no sabe. Más a la gente que nos está escuchando, pregunta, ¿qué cliente quisiera tener en este momento? Mucha gente no sabe. Se queda pensando y, uy, no sé. Les encantarían clientes grandes, pero la pregunta es, ¿de verdad son su cliente objetivo? Claro. Eso es parte de la estrategia que hay que trabajar. Entonces, esa hoja de ruta, yo lo que recomendaría es comenzar con completar muy claramente el early. Y una vez establecido el early, pues entonces establecer esa lista de los 10 clientes más buscados. Y definido el perfil de esos 10 clientes más buscados y potencialmente cuánto me pueden generar a mí esos clientes en mi meta anual, determinar, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para llegar aquí? ¿Qué tengo que trabajar yo para llegar aquí? No sé, quiero correr una maratón. Bueno, hoy corro 10, 15 kilómetros. Bueno, resulta que la maratón son 42 kilómetros. Ok, ¿cuántas semanas tengo que entrenar a qué ritmo para poder llegar a la maratón sin morirme? A ver, yo creo que cualquiera podría tirarse a correr una maratón. La pregunta es si van a quedar con posibilidad de caminar las siguientes 2, 3 semanas. Y esa analogía tal vez no va a ser lo mismo en términos de negocio. Pero entonces, ok, resulta que yo quiero de cliente a cervecería. Bueno, tengo 2 tiros. Un tiro que lo puedo hacer sin preparación y lo que hice fue quemar cartuchos y pelarme el rabo y nadie me va a volver a referir. Y cuando en cervecería se enteren que yo vengo, van a decir, este carajo es un payaso. O, ok, ¿qué tengo que hacer para estar listo para poder pedir cervecería y que cuando dé el tiro, por lo menos, peguen el poste y me tiren a corner? Que tengo oportunidad de tirar otra vez. Me explico, o sea, pero no que la boté. Entonces, realmente hay que saber cuál es la estrategia, porque ese es otro, o sea, ahí sí pasa, que hay gente que de repente entra a BNI, pide cervecería y no tienen capacidad, pero ni para la taquería de la esquina, o sea, y parte del proceso es que esto puede ayudarles a crecer y a estructurarse bien. Tal vez sí tengan la capacidad instalada y el conocimiento, pero están haciendo mal la gestión. Entonces, no pasan de este nivel de clientes. Ok, revisemos el proceso para poder llegar a este nivel de clientes. Y pasa. Claro. Pero la estrategia, el plan de ruta, la recomendación sería lo primero, revisen muy bien su early. Revisen con claridad la forma en la que se están planteando y cómo están trabajando hacia el grupo y revisen su estrategia hacia el equipo sobre qué están sembrando, porque BNI va de cuánto siembro, así cosecho. No va de cuánto le pido al viento para que me caiga lluvia en las cosechas. No, o sea, es que hay que poner el tiempo, hay que trabajarlo y esa estrategia sí va a funcionar de vuelta. Y lo vemos, Roberto, lo vemos con mucha gente que conscientemente lo trabaja y logra los resultados. Ahora, lamentablemente, y a veces vemos también gente que habla sobre todo lo que quiere lograr, pero no pone el tiempo que debe. Claro, claro. Qué interesante. Creo que va mucho en línea también del autoconocimiento, porque si realmente me conozco, analizo, sé cómo puedo ir implementando esa estrategia dentro de BNI también e ir quemando como las diferentes etapas también que van teniendo cada uno de los miembros hasta llegar a este objetivo que vos estás mencionando, hacia ese crecimiento que estás mencionando. Roberto, el camino del empresario es muy poderoso en el tanto uno, sabiendo el potencial que tiene, porque si uno no creyera en el potencial que tiene, uno no se tira a esto. Claro. Sabiendo el potencial que uno tiene, entiende que muchas veces seguir haciendo las cosas a medio gas no le va a lograr a uno los resultados que uno quiere. Y es que lo interesante, y esto yo lo siento y lo comparto a nivel personal, y entonces por eso tal vez lo proyecto. Uno cree tanto en las capacidades que uno tiene, que uno de repente tiene tanta hambre y sabe tanto lo que podría lograr, que le queda a uno totalmente en evidencia que lo que hay que hacer es pegarse un trabajazo para lograrlo.
Y el tema es que muchas veces nos da miedo o nos da pereza. No, yo creo que es miedo, porque no es ni siquiera pereza, es miedo de la breteada que puede significar o de la dedicación que puede significar emprender ese camino de ese nivel que uno quiere. Claro. Estoy seguro que yo hablo con todos los empresarios o en general con la mayoría de empresarios y los sueños que tienen son tan grandes. Ahí habrá más de uno que no sé, por una falsa humildad, y no quiero meterme en el tema de la humildad de la gente, pero muchas veces como por tratar de sonar como no altanero. Altanero, no soberbio o no, así como que demasiado ambicioso el término, por no sonar así como, uy, es que este es demasiado ambicioso, entonces más bien bajan un poquito el nivel de lo que quisiera. Claro. Porque estoy seguro que todo el mundo quisiera así de verdad muchísimo y lograr muchísimo, pero a veces como que se tratan de vender esa idea de no, mejor suavecito, mejor poquito. Mentira, o sea, es que todos si pudiéramos darle así a full gas, le daríamos a full gas. Claro. Lo que pasa es que la dedicación que implica para lograrlo, asusta. Sí, bastante. Acá voy a saludar también a un gran profesional y sobre todo persona, compañero mío en Sinergia, don Juan Carlos Camacho, y nos hace acá una pregunta bastante interesante. Bueno, primero que todo, buenas noches, Juanca, muchas gracias por estar acompañándonos acá en la transmisión. Y nos dice Juanca, saludos Steven y Roberto, muchas gracias por esta gran orientación. Muchas veces el plan a veces se desvía o no sale como uno quiere. ¿Cómo mantener la motivación y seguir confiando en el modelo de BNI para seguir adelante? Ok. Gracias, Juanca, pura vida. Lo primero es entender que si BNI, o sea, yo lo voy a plantear así, si BNI va para 40 años y sigue funcionándole para tanta gente, es que el modelo funciona. Es así de simple. O sea, si el modelo no funcionara, no tendría los años que tiene, no tendría la trayectoria que tiene. BNI no tendría ese respaldo que tiene hoy día. La duda es en uno y la duda a veces es en el equipo con el que uno está. Lo primero, Juanca, que yo siempre le digo es, debemos ser el cambio en el equipo que queremos tener. Entonces, comienza con uno. O sea, comienza con uno. Ahora, a veces la duda la tiene uno con uno. Entonces, ¿cuál es el plan? De, no sé, crecer a $1 millón y de repente yo empiezo a hacer la tarea, pero yo internamente sé que a veces la tarea la hago a medio palo. El resultado lo va a tener a medio palo. Es que si el plan es grande, la dedicación tiene que ser grande y la exigencia tiene que ser grande. Si yo estoy con un equipo de gente que trabaja en el grupo, va a ser más fácil si yo logro echar a trabajar la estructura del equipo de poder. Pero yo estoy seguro que si yo, aunque no tenga equipo de poder, estoy conscientemente ayudando a mis compañeros de grupo, preocupándome por mis compañeros de grupo, apoyándolos a ellos en las necesidades que tienen, prestando atención para ver cómo ellos quieren resolver sus cosas. O sea, si yo estoy sembrando y sembrando y sembrando, es que la cosecha va a venir. Sí, puede que sea un tema de que no necesariamente es cuando uno quiere, pero cuando en la vida las cosas pasan cuando uno quiere. Y eso es algo que uno como empresario tiene que entender. Si hay algo que para el camino del empresario es seguro, la incertidumbre. Eso es lo único de lo que yo les puedo decir que vamos a tener certeza siempre como empresarios, porque hay demasiadas variables que están sucediendo. Ahora, lo que sí es que si nosotros estamos poniendo en el proceso los esfuerzos correctos, de manera correcta y de manera consciente y consistente, el resultado va a venir. O sea, no puedo asegurar el cuándo, pero el resultado va a venir. Entonces, claro. ¿Qué pasa? A veces tal vez nos acostumbramos allá a lo que ya ha estado, llevo tiempo en el grupo, ya tengo la relación con la gente. Ojo, y
y Juanca, quiero ser muy claro que no estoy diciendo esto infiriendo desde la posición tuya, estoy hablando en términos generales. A veces creemos que a veces creemos que el resultado va a depender del otro. Y no depende del otro, depende del esfuerzo que yo ponga. Al final, en el entrenamiento, puede que yo tenga un montón de gente en mi equipo yendo o llegando a entrenar conmigo. Pero si yo me bajo de la banda 5 minutos antes, me acuesto un poco más tarde, me explico, o sea, dejo de tomar la suplementación, dejo de hacer las cosas que tengo que hacer y hago esos pequeños trampillas, digamos, eso va al resultado a largo plazo. Entonces, hay que ser muy consciente nosotros en el esfuerzo y la dedicación que estamos haciendo. A veces creemos que porque conocemos a la gente del grupo, entonces ya la relación está asegurada. La relación con los amigos de mucho tiempo hay que reforzarla y hay que seguirla trabajando y hay que seguir sembrando. Hay que seguirle poniendo el abono, hay que seguirle haciendo la poda, hay que seguirle poniendo el agua, hay que seguirse asegurando que le esté pegando bien el sol. O sea, el trabajo con los amigos de antes y con los amigos nuevos igual hay que hacerlo. Ahora, interesantemente, si yo hago ese mantenimiento con mis amigos de antes y le meto igual dedicación con la gente nueva que de forma orgánica entra y sale de un equipo de BNI, es que yo no tengo por qué soltar mi relación con gente que ya no está en el grupo. O sea, puedo trabajarla y tenerla ahí. Puedo seguir teniendo ingresos de eso y puedo seguir generando ingresos nuevos. Yo conozco una persona que estuvo en BNI, que empezó a descuidar su grupo, que yo hablaba con esta persona y esta persona me decía, 2 años después, porque esto fue ya a media pandemia, esta persona llevaba 3 años como miembro antes de pandemia. Yo le decía, mira, ¿cuánto está facturando gracias a BNI? Y su tasa de facturación anual rondaba casi el $500,000. Facturación anual. Y yo le preguntaba a él, mira, ¿cuánto de esa facturación es de los compañeros actuales de tu grupo? Y me dice, no, eso es de gente que ya no está y tal vez de la mitad de la gente del grupo, la otra mitad es nueva. Y yo, ok, ¿qué relación has sembrado con la gente nueva del grupo? Y me dice, no, nada. Yo, ok, estás dejando sobre la mesa otro medio fácil, porque tienes una cantidad de gente con la que no has dedicado tiempo de forma consciente y no estás trabajando. Y era un poco de arrogancia también. Porque no me caen bien o porque no me gusta su empresa o porque... Y eso no debe ser un elemento que incida en mi decisión de si le doy la oportunidad de conocer a otra gente. A mí hay tanta gente que de repente en la calle me ven y puede que les caiga mal, que si no me dan el chance de conocer no se van a dar cuenta que puedo ser una buena persona. Y viceversa, si yo juzgo a mucha gente de repente y no les doy el chance de conocerlos, no, me pierdo la oportunidad de conocer gente maravillosa. Claro. Y el error lo estoy cometiendo yo tal vez por generar un prejuicio. Entonces, de nuevo, a Juanca y en general, si tenemos tiempo en BNI, no debemos descuidar nunca las relaciones viejas ni las relaciones nuevas. Que si la estrategia yo la sigo implementando, ojo, aunque no tenga equipo de poder, aunque no tenga necesariamente alguien en el grupo que estratégicamente me sirva, que eso es lo ideal. Y de nuevo, entonces yo lo que puedo hacer es jalar gente para armar mi equipo. Si mi grupo no hay gente en mi esfera necesariamente, yo puedo hacer el trabajo de una forma consciente para jalar gente a mi equipo. Pero que si no lo tuviera, si yo trabajo con todo el resto de la gente del grupo y yo le ayudo al resto de la gente del grupo de una forma consistente, aunque todos los demás no estén facturando, yo te garantizo que vas a facturar. Claro. Acá saludamos también a don Alex Agüero. Muy buenas noches, don Alex. Qué gusto tenerlo por acá también, que nos está acompañando. Y nos hace también un comentario bastante interesante y creo que es muy, muy importante para implementar dentro de esa estrategia o esa hoja de ruta. Nos dice, don Alex, saludos Roberto y Steven. Lo más importante para rentabilizar mi membresía es empezar por mi dupla. Esto es mi compañero en BNI, que comparta mi mercado meta y quiera hacer negocio juntos. ¿Cómo está, don Alex? Qué gusto saludarlo. Vean,
esto que comparte don Alex, ahora con lo que le decía yo a Juan Carlos, digamos que no tiene su dupla, jálela a la persona al equipo. Hágale ver el potencial de oportunidad que tiene de trabajar la estrategia juntos. Yo me encanta, creo que lo hemos hablado en algún momento, sino para que lo busquen, a quienes no lo han visto, la conferencia nacional de cómo crecer mi equipo de poder y comprarme un Ferrari. De Polonia. De Richard Shimura, el director nacional de BNI Polonia. Él entra a un grupo de 14 personas. Él en el negocio de marketing digital, él sin ser el que hacía marketing digital, él simplemente vendía. Él tenía a alguien que le hacía los diseños y le hacía la ejecución y todo. Él simplemente era ahí, la persona que, el comercial. Entra un equipo de 14 personas. Después de 6 meses de ver que las cosas no funcionaban, va, reclama a Oficina Nacional, va, reclama al director nacional, va, le reclama a los directores, reclama a todo el mundo, y él lo que le dice es, sí, ¿quiere tener razón o quiere tener negocio? Lo decía el director nacional. Sí, si usted me puede reclamar todo, está todo mal, pero ¿quiere tener razón o quiere hacer negocios? Si no, no quiero hacer negocios, ok. Entonces, sea usted el miembro que quisiera que fuera el ejemplo de todo el grupo. Sea usted la diferencia. ¿Cómo? Implemente la estrategia. ¿Y qué hizo él? Él construyó su equipo de poder. Él buscó su dupla. Entonces, esto que menciona don Alex es, ok, tener muy claro a quién me sirve tener a mí. ¿Quién, teniendo yo a la par de forma estratégica, puedo ampliar mi capacidad de mercado? Yo tengo todo el lado este de clientes. ¿Quién que no me quite mercado a mí puede tener el lado oeste? Y entonces yo a él le voy a dar el lado este y él me va a dar a mí el lado oeste. Y de forma conjunta vamos a poder ampliar nuestras capacidades. Claro. No hace falta, es que Roberto, chivísimo un grupo de 50 empresarios, pues las oportunidades son gigantes. Pero si yo logro identificar a 1 o 2 personas con las que estratégicamente puedo estar trabajando y empezamos a trabajar las herramientas, vamos a volar. Claro. Pero hay que verlo de esa manera. Ahora, ¿de quién depende? O sea, todo siempre va a depender de mí. La herramienta está ahí para ayudarnos, sí. Pero si yo quiero hacer la diferencia, yo puedo hacer la diferencia. Claro, claro. Steven, nos va ganando el tiempo. Este programa específicamente se me pasó volando, literalmente ha estado muy, muy interesante. Pero me gustaría que cerráramos tal vez con esa perlita, como dices en las capacitaciones que brindes también. ¿Cuál es esa perlita que a vos, como expositor en este caso, te gustaría que todos los que hemos venido escuchando nos llevemos, y bueno, y todos los que van a escuchar también las grabaciones nos llevemos para realmente ver la importancia, primero, de incorporar BNI a la estrategia comercial de nuestra empresa y no ver que estamos trabajando o estamos dedicando tiempo a BNI y después tengo que reponerlo hacia mi empresa, sino que es una sola cosa para ese crecimiento. Y cómo podemos trazar también esa línea. ¿Cuál sería como ese mensaje principal que vos te gustaría dejar el día de hoy? Roberto, lo primero es, si ya tomamos la decisión de involucrarnos en BNI, ¿por qué no darle la oportunidad a la herramienta a trabajar como tiene que ser? Claro. Para eso, implíquense. Hay una analogía, hay una imagen que a veces uso en entrenamientos que es la diferencia entre participar e implicarse. Entonces aquí el ejemplo está con los huevos con tocino. En los huevos con tocino la gallina participa, pero el cerdo se implica. Si el cerdo no entrega su vida, no hay tocino. Claro. Es que la gallina pone los huevos, pero ella sigue ahí como gallina. O sea, no está realmente involucrada. Aquí el tema es realmente ser ese tocino, o sea, entregarnos totalmente al proceso para lograr los resultados. Eso es lo primero. Entender que no es un ver cómo me va. Porque entonces también ahí en el universo estamos manifestando que voy a ir a medias. Esto es, metámonos de cabeza a trabajar la herramienta, aprendamos la estrategia y ejecutemos la herramienta. Porque la herramienta, si tiene 40 años y si vemos la tasa de crecimiento que hay en números a nivel global, es porque funciona. O sea, esto no es paja. Y lo otro es, ok, ya entiendo que esto me va a hacer transformación. Hay que estar dispuesto al proceso, porque
todo el mundo quiere el resultado, pero no todo el mundo quiere ser parte del proceso. O sea, todo el mundo quiere estar y tomarse la foto en la cima del Everest, pero nadie está dispuesto al sacrificio de la preparación y el trabajo duro que significa llegar ahí. Y mejor aún, todo el mundo habla sobre cómo debería hacerse para llegar ahí. No sé, me acabo de acordar ahora con el ejemplo de Everest de Ligia Madrigal. Ajá. Todo el proceso que ha llevado Ligia en la preparación. Es una campeona, como hace unos meses o hace unos años no llegó a la cima, y recuerdo gente hablando paja sobre qué hizo, qué no hizo, cómo lo iba a haber hecho. Gente que nunca ha subido. Entonces, es muy fácil hablar paja cuando está uno sentado en la sala de la casa calentito y sin complicarse. ¿Okay? Claro. Implíquense, trabajen en herramientas, ya que se metieron, estén dispuestos a pasar por el proceso, pero entiendan que todo el proceso de crecimiento, todo el esfuerzo, toda la dedicación va a valer la pena, porque el resultado se va a dar. Y lo último, Roberto, es trabaja en el plan, o sea, definan el plan y trabajen en el plan. No lo cambien, no lo cambien. Revisen qué ajustes tienen que hacer, pero si definieron una meta y cuando la definieron, la establecieron con claridad, no se engañen a sí mismos. O sea, yo creo que las cosas más valiosas que nosotros tenemos que hacer como seres humanos y como empresarios es tener la conversación honesta primero con nosotros mismos en el espejo, y tener ese espejo de rendición de cuentas con nosotros y decirnos, ok, ¿qué nos estamos proponiendo? ¿Qué nos estamos planteando? ¿Y a qué estamos dispuestos a hacer? Porque si no, después no nos podemos ver nosotros mismos en la cara. Y si ni siquiera nosotros mismos nos podemos ver a la cara, ¿cómo podemos darle la cara al resto de la gente? Hacia esa línea. Definamos el plan, trabajemos el plan y estemos dispuestos a hacer el trabajo que signifique lograr esos resultados. ¿Que va a ser difícil? Sí. ¿Que va a ser desafiante? Sí. ¿Que van a haber momentos donde nos vamos a cuestionar? Sí, totalmente. Pero si nosotros creemos en ese plan y lo trabajamos con consistencia y sabemos que estamos haciendo las cosas que tenemos claras que teníamos que hacer, no dudemos. No dudemos. Y lo último que diría, o sea, es, ok, si es que hoy estoy abrumado, si es que hoy estoy cansado, si es que hoy siento que ya voy a tirar la toalla, no tiremos la toalla solo por hoy. Veamos mañana. Y mañana definamos hacer un día más. Y definamos hacer un día más. Y cuando nos demos cuenta, hemos seguido adelante y ya se nos quitaron las ganas de tirar la toalla, porque también nosotros como seres humanos tenemos de esos ciclos. Hay veces que estamos bajoneados, estamos achantados, busquemos espacios que nos quiten ese sentimiento, tomemos aire, salgámonos de ese espacio contaminado, no tomemos decisiones que afectan nuestro largo plazo por circunstancias que estamos viviendo en nuestro corto plazo. Genial, genial, excelente cierre y recomendación. Steven, muchísimas gracias, de verdad, como siempre, muy enriquecedora esta conversación, información de muchísimo valor que creo que va a ser muy, muy útil para los diferentes miembros de BNI, y no necesariamente en una etapa en donde estén iniciando dentro de BNI, sino en cualquier etapa. Pueden tener muchísimos años, pueden estar ingresando hoy mismo, pero es información a tomar en cuenta, y no solo a tomarla, sino ejecutarla y ponerla en práctica, como lo mencionaste en un momento. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vos, Robert. Gracias a todos. Buenas noches. Con todo gusto. Igualmente a todos los miembros y los empresarios de BNI Costa Rica, también del país, que nos acompañan en este programa Creciendo con BNI, que esperamos que esta información sea de muchísimo valor. Les agradecemos muchísimo también que nos acompañen. Les recuerdo nada más que esta grabación queda subida en las redes sociales de BNI Costa Rica, en Facebook, en LinkedIn y en YouTube. Entonces también pueden buscarla nuevamente, volverla a escuchar. Si quedó tal vez algún concepto no tan claro, pueden volverla a repasar nuevamente. Y les agradezco muchísimo también su acompañamiento. Sabemos que el tiempo es lo más valioso que tenemos como seres humanos y como empresarios. Entonces, muy agradecido de que puedan compartir este ratito con nosotros acá en la transmisión. Nos vemos dentro de una semana con un nuevo tema a través de Creciendo con BNI. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y muy buenas noches.